Homo Lector Audiolibros presenta El hombre del abrigo gris, de Arthur Conan Doyle. Jon Ranter, antiguo propietario de la taberna Battle of the Tingen en Southampton, no era un hombre al que se deseara como amigo y mucho menos como enemigo. Alto y fuerte, moreno y taciturno, sus 52 años no habían contribuido en absoluto a suavizar su carácter ni a aplacar sus pasiones. Quizás la mala fortuna, que le había acompañado a lo largo de la vida, tuviera algo que ver con su aspereza, pero esta misma mala fortuna solía deberse a su temperamento violento y testarudo. De joven, se peleó con sus padres y los abandonó. Tras establecerse en la vida, se enamoró de una cara bonita, y se casó con una mujer tímida y sin carácter, que le resultó más una carga que una ayuda. Fruto de esta unión nació un único hijo. Pero Jon Ranter, como reacción a una ofensa sin importancia, golpeó tan brutalmente al muchacho, que éste huyó de casa, y se enroló como camarero en un barco. Al cabo de un tiempo, Jon Ranter y su esposa recibieron la noticia de que su hijo se había ahogado, en el gran naufragio del Queen of the West. Desde entonces, el tabernero fue decayendo rápidamente. Ofendía a sus clientes con su mal humor y su mal carácter, y dejaron de frecuentar la Battle of the Tingen, hasta que, finalmente, se vio obligado a vender el negocio. Con las escasas ganancias, compró una casita en la carretera de Portsmouth a Southampton, a unas 3 millas de esta última ciudad, y se instaló con su esposa, en una existencia sombría y misántropa. Se contaban historias extrañas sobre aquella cabaña solitaria, con sus paredes de ladrillo visto y su gran techo de paja, bajo el cual, las ventanas con cristales romboidales, parecían mirar con el ceño fruncido a los transeúntes. Los carreteros que pasaban ante la cabaña, hablaban del hombre de cabello canoso, que holgazaneaba todo el día en el pequeño jardín que lindaba con la carretera, y de la mujer de rostro pálido y paciente, que a veces los observaba a través de la puerta entreabierta. También había cosas más siniestras de las que hablar, voces furiosas, el sordo ruido de los golpes, y los gritos de una mujer angustiada. Por muy cansados que estuvieran los caballos, se les azuzaba al trote cuando, al anochecer, se acercaban a la puerta de madera que conducía a aquella morada de mal agüero. Una hermosa tarde de otoño, Jon Ranter se recostó en aquella misma puerta, y fumó meditativamente su pipa de arcilla negra. Reflexionaba sobre su futuro. ¿Debería seguir viviendo como hasta ahora? ¿O quizá debería invertir el escaso capital que tenía en algún intento por mejorar su fortuna? Su vida actual, si bien poco ambiciosa, al menos era segura. Era posible que lo perdiera todo en una nueva aventura. Sin embargo, por otro lado, Jon sentía que aún conservaba toda la energía de la juventud, y era tan capaz como siempre de dedicarse a cualquier cosa. Si su hijo, reflexionó, que lo había dejado 15 años antes, hubiera estado vivo, podría haberle sido de ayuda ahora. Un vago anhelo, por las comodidades que había disfrutado en días más afortunados, llenaba e inquietaba su mente. Aún le daba vueltas al asunto, cuando, al levantar la vista, vio, contra el sol poniente, a un hombre vestido con un largo abrigo gris, que bajaba a grandes zancadas por la carretera desde Southampton. No era raro que caminantes de todo tipo pasaran por la puerta de Jon Ranter, y sin embargo, este en particular atrajo su atención de forma inusual. Era un joven alto y atlético, de cabello y barba rubios, y rostro bronceado por el sol. Llevaba un sombrero peculiarmente holgado, de fieltro suave, y quizá fue esto, o quizá el abrigo gris, lo que hizo que el extabernero lo observara con atención. Sobre el hombro, el desconocido llevaba una ancha correa de cuero, de la cual colgaba una gran bolsa negra, parecida a las que usan los corredores de apuestas en los hipódromos. Al acercarse a la puerta, el joven aminoró el paso, y miró a su alrededor con aire indeciso. Luego se detuvo, y se dirigió a Jon con una peculiar voz metálica. «Hola, amigo», dijo. «Supongo que tendría que caminar toda la noche, si quisiera llegar a Portsmouth por la mañana». «Supongo que sí», respondió el otro, imitando el tono y la pronunciación del desconocido.
Apenas ha empezado su camino. Bueno, eso lo complica todo, dijo el viajero con impaciencia. Me habría alojado en una posada de Southampton si me hubiera atrevido. ¿Pero ahora? ¿Y por qué no se atreve a alojarse en una posada?, preguntó John Ranter. El extraño le guiñó uno de sus astutos ojos a John. No hay mucha distancia entre un posadero y un ladrón, dijo. Al menos, esa ha sido mi experiencia al otro lado del charco, y supongo que la naturaleza humana es la naturaleza humana en todo el mundo. Cuando tengo algo que vale la pena conservar, me mantengo alejado de las posadas. Así que tiene algo que vale la pena conservar, ¿no?, se dijo el viejo misántropo, y relajó la severidad de sus rasgos lo más que pudo, y miró con el rabillo del ojo la bolsa de cuero negra. Verá, dijo el joven confidencialmente. He estado excavando, en busca de oro, primero en Nevada y luego en California, y la verdad es que tuve mucha suerte. Cuando creí que ya había hecho mi fortuna, decidí volver a casa, a Inglaterra. Llegué en el barco a las 3 de hoy, pero esos tiburones de la aduana nos retuvieron hasta las 5, antes de que pudiéramos desembarcar. Al desembarcar, partí para Portsmouth, pero, ¿sabe?, no calculé bien la distancia antes de partir. Además, esta bolsa no es precisamente lo que uno llevaría encima, para un viaje a pie. ¿Le está esperando su familia en Portsmouth?, preguntó John Ranter. El joven dejó su bolsa en el suelo y se rió con tantas ganas, que tuvo que apoyarse en la puerta para no caerse. Ahí es donde viene el chiste, exclamó. No saben que me fui de Estados Unidos y que estoy en Inglaterra. Ah, ese es el chiste, ¿no? Sí, ese es el chiste. Quiero darles una sorpresa. Verá, imagine que todos están desayunando, quizá, o cenando, según sea el caso, y yo llego. Abro la puerta, vuelco esta bolsa sobre la mesa y, ¡zas!, cae todo sobre la mesa. Y el joven volvió a reírse con ganas ante la idea. ¿Todo? ¿El qué?, preguntó John. Bueno, dólares, ya sabe. ¿Y quiere decir que lleva toda su fortuna en oro?, preguntó Ranter con asombro. ¿Toda mi fortuna? No, jefe. Claro que no. La mayor parte está en pagarés y acciones, y ya están todos guardados. Son solo $800, que reservé para esa sorpresita de la que hablé. Pero supongo que no tiene caso intentar llegar a casa esta noche, y después de todo tendré que confiar en una posada. No haga eso, dijo el hombre mayor con seriedad. Son gente ruda la que regenta las posadas de por aquí, y muchos marineros pobres se encontraron con los bolsillos tan vacíos por la mañana, como el día que zarparon. Busque a un hombre honesto, y pídale alojamiento. Es lo mejor que puede hacer. Bueno, amigo, creo que me he perdido, dijo el joven. Si pudiera orientarme sobre algún lugar confiable como el que menciona, le estaría agradecido. Pues, por cierto, dijo John Ranter, tenemos una cama libre, y nos alegraría mucho que pasara la noche en ella. Mi esposa y yo somos gente sencilla, pero podemos ofrecerle un buen fuego y una cena caliente, y será muy bienvenido. Bueno, no rechazaré su oferta. Gracias, amigo, respondió el viajero, y caminó por el pequeño sendero de grava junto a Ranter, camino de la cabaña, mientras la sombra de la noche se extendía lentamente sobre el paisaje, y el búho ululaba tristemente en el bosque vecino. La señora Ranter, que 30 años antes había sido una joven atractiva, era ahora una mujer melancólica, de cabello blanco, rostro pálido y modales tímidos. Recibió al forastero con nerviosismo y recelo, y procedió a cocinar unas lonchas de tocino, que cortó de un gran trozo que colgaba de las vigas de la tosca cocina. El joven depositó su bolsa debajo de una silla, en la que tomó asiento, sacó su pipa y la encendió. Ranter volvió a llenar la suya al mismo tiempo, observando furtivamente a su invitado por debajo de sus pobladas cejas. «Será mejor que se quite el abrigo», dijo con tono displicente. «No, me lo dejaré puesto, si no le importa», respondió el otro. «Nunca me quito este abrigo». «Como quiera», dijo John, fumando su pipa. «Pensé que tal vez tendría calor con este fuego encendido, pero claro,
California es un lugar caluroso, me han dicho, ¿y quizá Inglaterra le parece fría ahora? El otro no respondió, y los dos hombres permanecieron sentados en silencio, observando el tocino que chisporroteaba en la sartén. ¿En qué clase de barco viajó hasta aquí?, preguntó finalmente el anfitrión. El Mary Rose, dijo el otro, es una goleta de 3 mástiles, y llegó con cueros y otras mercancías. No es gran cosa, pero tampoco es un barco mediocre. Tuvimos un vendaval frente al Cabo de Hornos, que habría puesto a prueba a cualquier barco que jamás haya navegado. Navegamos durante 3 días con una sola gavia con 2 rizos, pero resistió el resto de la travesía. ¿Le estorbo, señora? No, dijo la señora Ranter apresuradamente. Había estado mirando fijamente al desconocido mientras hablaba. Supongo que el capitán y los compañeros se preguntarán qué ha sido de mí, continuó. Tenía tanta prisa, que me fui sin decirle nada a ninguno. Sin embargo, mis pertenencias están a bordo, así que sabrán que no los he abandonado para siempre. ¿Habló con alguien después de dejar el barco?, preguntó Ranter con indiferencia. No hablé con nadie, hasta que me encontré con usted. ¿Por qué no tomó un coche si quería llegar a Portsmouth? Amigo, es obvio que nunca ha desembarcado de un largo viaje por mar, si no, no me haría esa pregunta. Estirar las piernas, y seguir estirándolas, es el mayor placer que puedes tener. Habría seguido adelante sin problema, si la luz del día hubiera aguantado. Estará mucho mejor en una cama cómoda, dijo Ranter, y ahora que la cena está lista, comamos. Aquí hay cerveza en la jarra y whisky en la botella, sírvase lo que guste. Los 3 se reunieron alrededor de la mesa, y disfrutaron de una comida excelente. Bajo la influencia del rostro afable, y la alegre conversación de su joven huésped, la dueña de la casa perdió su aspecto demacrado, e incluso hizo 1 o 2 tímidos intentos de unirse a la conversación. El cartero, que pasaba entonces por delante de la cabaña de los Ranter, al volver a casa tras su última ronda, se detuvo asombrado al ver la luz brillante en la ventana, y oír la alegre risa que resonaba en el tranquilo aire nocturno. Si un observador atento hubiera estado observando al pequeño grupo sentado a la mesa, habría notado la viva curiosidad de John Ranter por el largo abrigo gris que vestía su visitante. No solo lo observaba con atención de vez en cuando, sino que en 2 ocasiones encontró pretextos para acercarse a la silla del otro, y cada vez que lo hacía, rozaba el abrigo con la mano, como por accidente. Sin embargo, ni el joven ni la anfitriona parecieron notar la extraña conducta del extabernero. Después de cenar, los 2 hombres acercaron sus sillas al fuego una vez más, mientras la señora Ranter retiraba los platos. La conversación del viajero giró principalmente en torno a las maravillas de California y de la gran república en la que había pasado la mayor parte de su vida. Habló también de las fortunas que se amasaban en las minas y del oro que podía reunir quien tuviera la suerte de encontrarlo, hasta que los ojos de Ranter volvieron a brillar al escucharlo. ¿Cuánto se necesitaría para llegar hasta allí?, preguntó el anciano con interés. 100 libras o algo así serían suficientes para empezar cómodamente, respondió el otro hombre. Eso no parece mucho, comentó Ranter pensativamente. No entiendo por qué alguien debería quedarse en Inglaterra, mientras se puede ganar dinero allí, dijo el hombre del abrigo gris. Y ahora, amigo, me disculpará, pero soy un hombre al que le gusta acostarse temprano y estar despierto al canto del gallo. Si su señora me mostrara mi habitación, se lo agradecería. ¿No quiere otro whisky?, ofreció Ranter. ¿No? Bueno, entonces buenas noches. Lizzie, ¿le enseñará su habitación al señor? Señor Smith, dijo el otro. Acompañarás al señor Smith a su habitación. Espero que duerma bien. Siempre duermo profundamente, dijo el hombre del abrigo gris, y asintiendo, subió pesadamente, bolso en mano, la escalera de madera, mientras la anciana avanzaba trabajosamente con la luz delante de él. Al marcharse, John Ranter se metió las manos en los bolsillos del pantalón, estiró las piernas, y miró con tristeza el fuego, frunciendo el ceño.
Muchos pensamientos le cruzaban la mente, tantos que no oyó a su esposa volver a entrar en la cocina, ni le respondió cuando ella le habló. Eran las 10:30 cuando el visitante se retiró, y a las 12, John Ranter seguía inclinado sobre el montón de cenizas humeantes de la chimenea, con la misma expresión pensativa. Solo cuando su esposa le preguntó si no se iba a la cama, pareció recobrar la conciencia. No, Lizzie, dijo, en un tono más conciliador de lo habitual. Nos quedaremos despiertos un rato esta noche. Está bien, John, dijo la pobre mujer con una sonrisa de satisfacción. Hacía muchos años que su marido no le pedía su compañía. ¿Está arriba?, preguntó Ranter. ¿Quién? ¿El señor Smith? Sí, lo acompañé a la habitación de invitados. ¿Crees que está dormido? Supongo que sí, John. Lleva allí casi 1 hora y media. ¿Hay una llave en la puerta? No, querido. Pero, ¿qué preguntas más raras haces? John Ranter guardó silencio durante un rato. Lizzie, dijo por fin, tomando el atizador y jugando nerviosamente con él. Nadie en el mundo sabe que ese hombre vino aquí esta noche. Si no saliera de aquí nunca más, nadie sabría que fue de él ni se molestaría en buscarlo. Su esposa no dijo nada, pero palideció hasta los labios. Ranter continuó. Tiene $800 en esa bolsa, Lizzie, lo que equivale a más de 150 libras. Pero tiene más que eso. Tiene trozos de oro cosidos en el forro de su abrigo gris. Por eso no quiso quitárselo. Ese dinero nos alcanzaría para irnos los dos a ese país, donde nuestro invitado hizo su fortuna. Por Dios, John, gritó su esposa. Por mí, por nuestro hijo, que podría tener más o menos la edad de este joven, no pienses más en eso. Somos viejos, y ricos o pobres, en pocos años estaremos ante el Señor. ¿Quieres presentarte ante Él, con las manos manchadas de sangre? Por favor, no le hagas daño a ese hombre. Hemos sido malos, pero nunca tan malos como esto. Pero John Ranter seguía mirando el fuego por encima de la cabeza de su esposa, y la firmeza de sus rasgos no se relajó ni un instante. Al mirarlo a los ojos, le pareció que una expresión, nueva y extraña, se había apoderado de ellos, como nunca antes había visto, la mirada siniestra y espeluznante de la bestia de presa. Esta es una oportunidad, dijo el hombre, como nunca se nos presentará otra. ¿Cuántos se alegrarían de tenerla? Además, Lizzie, es mi vida o la de ese hombre. Recuerda lo que dijo el doctor Cassen sobre mi salud. Soy propenso a la apoplejía, y las preocupaciones o las dificultades podrían provocarla. Esta vida miserable me llevará pronto a la tumba. Piensa, si tuviéramos el dinero, podríamos empezar de nuevo, y todo iría bien. Te digo, esposa, que lo haré. Y apretó su gran mano morena alrededor del atizador. No, John, no debes hacerlo. No lo harás, suplicó la mujer, tratando de retenerlo. Lo haré. Déjame ir, mujer. Estaba a punto de apartarla de un empujón, cuando se dio cuenta de que ella se había desmayado. La levantó, la llevó hasta la habitación contigua y la depositó sobre la cama. Luego regresó, tomó el atizador y lo balanceó en la mano. Después, yendo al armario, se bebió un gran vaso de whisky puro, tras lo cual se quitó las botas, y comenzó a subir en silencio la antigua escalera. Había 12 escalones que subían desde la cocina hasta un rellano, y desde 8 escalones más, hasta el dormitorio de su invitado. John Ranter tardó casi media hora en subir los primeros 12 peldaños. La madera estaba podrida y la construcción débil, de modo que crujían bajo su peso a cada paso que daba. Primero apoyaba el pie derecho ligeramente sobre la tabla y aumentaba gradualmente la presión, hasta que todo su peso recaía sobre ella. Luego, subía con cuidado el pie izquierdo y se quedaba escuchando con atención, sin aliento, cualquier sonido que viniera de arriba. Sin embargo, nada rompía el silencio, salvo el sordo tic-tac del reloj en la cocina, a sus espaldas, y el melancólico ulular de un búho entre los arbustos. En la luz,
tenue e incierta. Había algo terrible en esa figura vaga y oscura, que subía lentamente por la escalerilla, moviéndose, deteniéndose, escuchando y volviendo a avanzar. Al llegar al rellano, vio la puerta de la habitación del joven minero. John Ranter se quedó atónito. La puerta estaba entreabierta, y por la estrecha abertura brillaba un tenue rayo dorado. La luz seguía encendida. ¿Significaba que el viajero estaba despierto? John escuchó atentamente, pero no se oía ningún movimiento en la habitación. Aguzó el oído un buen rato, pero todo estaba en completo silencio. Si estuviera despierto, se dijo John Ranter, se habría movido en la cama, o habría hecho algún ruido durante este tiempo. Entonces, empezó a subir sigilosamente los 8 escalones restantes, hasta llegar justo al otro lado de la puerta del dormitorio. Dentro, seguía todo en silencio. Sin duda, una de sus costumbres extranjeras era dejar la luz encendida durante la noche. Había mencionado en una conversación que dormía profundamente. Ranter empezó a temer que, a menos que actuara pronto, su esposa podría recuperarse de su desmayo y dar la alarma. Agarrando el atizador con la mano derecha, empujó la puerta un poco más con la izquierda y metió la cabeza. Algo frío le presionó la sien al hacerlo. Era la boca de un revólver. «Pase, John Ranter», dijo la voz tranquila de su invitado, «pero primero suelte el atizador o me veré obligado a disparar. Está a mi merced». El anciano emitió un profundo gemido de rabia y decepción, y el atizador cayó al suelo. «No quería hacerle daño», dijo malhumorado mientras entraba en la habitación. «Llevo un par de horas esperándolo», dijo el hombre del abrigo gris, sosteniendo la pistola a una martillada en la mano derecha, para poder usarla si era necesario. Estaba vestido exactamente igual que cuando subió las escaleras, y la mochila descansaba sobre la cama, que estaba intacta. Sabía que vendría. «¿Por qué?», balbuceó John Ranter. «Porque le conozco, porque vi el asesinato en sus ojos cuando se paró frente a mí en la puerta, porque le vi palpar mi abrigo en busca de las pepitas de oro. Por eso le esperé despierto». «No tiene ninguna prueba contra mí», dijo John Ranter hoscamente. «No la necesito. Mire esa bolsa sobre la cama. Le dije que había dinero dentro. ¿Para qué cree que traje ese dinero a Inglaterra? Era para dárselo a usted, sí, a usted. Y ese abrigo gris que llevo puesto, y que vale 500 libras, también era para usted. Ah, ahora empieza a entender. Empieza a ver el error que ha cometido». Ranter se tambaleó contra la pared, y su rostro estaba demudado. «Jack», gritó. «Jack». «Sí, Jack Ranter, tu hijo. Ese soy yo». El joven se remangó, y dejó al descubierto una cicatriz. «¿Recuerdas esta herida que me hice de niño? Ahora ya no tienes dudas de quién soy, ¿verdad? Hice mi fortuna, y volví con la sincera esperanza de que tú y mi madre me ayudaran a gastarla. Fui a la posada, y me dijeron dónde encontrarte. Luego, cuando te vi en la puerta, pensé en ponerte a prueba, para ver si seguías siendo el mismo de siempre. Vine para hacerte feliz, y has intentado asesinarme. No te castigaré, pero me iré, y nunca más volverás a verme, ni a mí, ni a mi dinero». Mientras el joven hablaba, una serie de espasmos recorrieron el rostro de su padre, y al oír estas últimas palabras, dio un paso al frente, alzando las manos por encima de la cabeza, y cayó al suelo con un grito ronco. Su hijo se inclinó sobre él, y le aflojó el cuello de la camisa. «Una última pregunta», dijo con tono rápido y serio. «¿Te ayudó mi madre en este intento de matarme?» John Ranter pareció comprender la importancia del asunto, pues negó con la cabeza, y así, con este simple acto de justicia, su oscuro espíritu huyó de este mundo. La advertencia del médico se había cumplido, y la emoción había precipitado una apoplejía que ya se avecinaba. Su hijo lo depositó con reverencia sobre la cama, y le miró en silencio mientras se persignaba. «Quizás es lo mejor que podría haber sucedido», dijo con tristeza, mientras se alejaba de la habitación, y bajaba a buscar a su madre,
para consolarla en su dolorosa aflicción. A los pocos días, el joven Jack Ranter regresó a América, y gracias a su energía y talento, pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos de su estado. Se ha establecido definitivamente allí, y no piensa volver más a su país de origen. En su residencia palaciega, vive una anciana de cabello blanco y rostro triste, a quien Jack cuida con veneración, y hacia la que los sirvientes muestran el mayor respeto. Esta es la anciana señora Ranter, y su hijo espera que con el tiempo, y entre nuevas amistades, ella llegue a olvidar aquella terrible noche, en que el hombre del abrigo gris, visitó la solitaria cabaña de Hampshire. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.